Hola, hoy vamos a hablar de anemias sideroblásticas, congénitas y adquiridas. Mi coordinador de clase es el doctor Marco Jiménez y mi nombre es Andrea Martínez. Vamos a empezar con la introducción. Las anemias sideroblásticas son un grupo heterogéneo de trastornos de la médula ósea que pueden ser hereditarios o adquiridos y que tienen una característica en común, que es la presencia de depósitos patológicos de hierro en las mitocondrias de los eritroblastos. Estos son los que se van a conocer como sideroblastos en anillo. Los sideroblastos en anillo son eritroblastos que tienen presencia de gránulos gruesos, azul de Prusia positivos o tinción de Pels positivos, que esto nos va a evidenciar la presencia de hierro en los gránulos con una distribución perinuclear que por microscopía electrónica podemos evidenciar que esta distribución perinuclear corresponde a las mitocondrias, como podemos ver en la imagen B, que es una fotografía de microscopía electrónica. La definición de un sideroblasto en anillo por el International Working Group dice que se requieren al menos 5 gránulos sideróticos y que estos cubran más de un tercio de la circunferencia nuclear. Estos sideroblastos siempre se van a encontrar en estados patológicos y representan el almacén anormal de hierro en las mitocondrias, como ya les había mencionado. Hablando de la etiología, vamos a tener diferentes causas de anemia sideroblástica según el tipo, pero en general podemos decir que su etiología corresponde a alguno de los siguientes. Defectos en la síntesis del grupo hemo a cualquier nivel, ahorita vamos a adentrarnos más en esto. Defectos en la biosíntesis de los grupos azufre y hierro, que estos participan como grupos esenciales en proteínas que regulan la absorción celular de hierro, la síntesis del hemo y el almacenamiento del hierro. También defectos en la síntesis de proteínas mitocondriales y o fosforilación oxidativa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ya la comprensión más allá en los eventos que conducen a la formación de sideroblastos en anillo es muy escasa y la mayoría de las anemias sideroblásticas no sabemos cómo es que al final se obtienen estos sideroblastos en anillo. Pero es importante destacar que en estas enfermedades el aporte de hierro a la célula eritroide es normal, es decir, el hierro llega como normalmente tiene que llegar, se transporta a la mitocondria como normalmente se transporta, pero ya dentro de la mitocondria existe un defecto en su utilización y se acumula. Por lo tanto, a grandes rasgos, existe un desequilibrio entre la importación de hierro mitocondrial y su utilización. En este esquema podemos ver las diferentes vías mitocondriales que intervienen en los puntos que acabo de mencionar, sobre todo en la síntesis del grupo hemo. Aquí vemos que se ve afectada la incorporación de la protoporfirina 9 con el hierro y en etapas más tempranas se ve afectada la enzima ALA sintasa o ácido aminolebulínico sintasa. También la incorporación de glicina mediada por el gen SLC25A38. Aparte, la síntesis del grupo azufre-hierro, la síntesis de proteínas mitocondriales que participan en el ciclo de Krebs e indirectamente en la síntesis del grupo hemo también. Y vemos la participación de la tiamina para la formación de ribosa y succinilcoenzima A. Entonces, con cada diferente tipo de anemia sideroblástica vamos a desglosar cada uno de la patogenia conforme a la patología, pero es importante recordar que si bien se han determinado los defectos metabólicos y genéticos afectados, en algunos casos no se sabe a ciencia cierta el proceso que lleva a la formación de sideroblastos en anillo. Conforme al defecto que causa la anemia sideroblástica, se van a tener diferentes características clínicas de la enfermedad y diferente pronóstico. Este es otro esquema en el que podemos igual ver las vías que llevan a la formación del grupo hemo y vamos a ver afectadas en estas anemias sideroblásticas
la incorporación de la protoporfirina 9 con el hierro. Puede estar afectada la enzima ferroquelatasa, puede estar afectada la unión de la glicina con la succinilcoenzima A. Bueno, es un poquito de lo mismo, pero esto ya se ha enfocado a la síntesis del grupo hemo. En resumen, los mecanismos involucrados, principalmente el metabolismo del hierro. Entonces, el metabolismo corporal del hierro va a estar alterado, por lo tanto vamos a tener una eritropoiesis ineficaz y como consecuencia de la mala utilización del hierro vamos a tener un estado de sobrecarga de hierro sistémica. Vamos a tener un aumento del hierro corporal total, del hierro sérico, un aumento en la saturación de transferrina y un aumento en la ferritina sérica. También como un mecanismo compensador paradójico, tenemos un aumento en la absorción intestinal del hierro por supresión de la hepcidina, esto a consecuencia de la misma eritropoiesis ineficaz, y como consecuencia vamos a tener una hemocromatosis eritropoyética, que esta es una forma de sobrecarga de hierro secundaria que clínicamente y por las características patológicas se puede confundir con una hemocromatosis hereditaria. Entre los hallazgos comunes que podemos encontrar en las anemias sideroblásticas, vamos a tener una hiperplasia eritroide en médula ósea, así como la presencia de sideroblastos en anillo, que esto es la característica necesaria para hacer el diagnóstico. Se puede inferir por la hiperplasia eritroide que estos sideroblastos en anillo en desarrollo no son viables y conducen a apoptosis. Entonces, como un mecanismo compensador, tenemos la hiperplasia eritroide. Luego, los reticulocitos, según el tipo de anemia sideroblástica, pueden estar elevados, disminuidos o en un porcentaje normal. Va a estar aumentada la tasa de recambio de hierro en plasma, vamos a tener hiperbilirrubinemia y mayor excreción de urobilinógeno. El volumen corpuscular medio, por lo general, las anemias sideroblásticas se conocen como una anemia microcítica hipocrómica, sin embargo, puede ser variable según la causa. También podemos tener macrocitosis, también podemos tener dimorfismo, es decir, que tengamos dos poblaciones celulares, unas células hipocrómicas microcíticas y otras células normales o incluso macrocíticas. Y el ancho de distribución eritrocitaria o RDW va a estar aumentado. En esta imagen podemos ver dos frotis de sangre periférica con diferentes tipos de anemia sideroblástica. En la letra C podemos ver que la anemia es severa y en la letra D podemos ver que es una anemia leve. Pero esto nada más nos ilustra que hay un espectro clínico muy amplio en cuanto a estas enfermedades. Otro hallazgo que podemos encontrar en las anemias sideroblásticas son la presencia de los cuerpos de Pappenheimer, que estas son mitocondrias sideróticas de las células en desarrollo de los eritroblastos que se retienen en los eritrocitos circulantes. Aquí podemos ver uno y también estos cuerpos de Pappenheimer se pueden encontrar en pacientes con esplenectomía o con hipofunción esplénica. Se conocen como siderocitos, las células con presencia de cuerpos de Pappenheimer, y son patognomónicos de las anemias sideroblásticas. También requerimos obviamente una tinción de hierro para su demostración. Y la imagen en la letra F es por microscopía electrónica y es el resto de una mitocondria dentro de un eritrocito en sangre periférica. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las anemias sideroblásticas. En dos grandes grupos las podemos dividir en congénitas y adquiridas. Dentro de las anemias sideroblásticas congénitas tenemos a las sindrómicas y a las no sindrómicas. Es importante distinguir entre las anemias sideroblásticas congénitas y adquiridas, ya que hay anemias hereditarias que se manifiestan tardíamente en la edad adulta y estas se pueden confundir con una anemia sideroblástica adquirida. El tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente. Entonces, por eso es importante hacer la distinción entre las congénitas y las adquiridas, porque no necesariamente una anemia sideroblástica congénita se presenta desde el nacimiento o infancia, sino hasta la vida adulta.
Luego, en las anemias sideroblásticas adquiridas, tenemos a las clonales y las no clonales. Y vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Aquí tenemos un esquema con la clasificación de las anemias sideroblásticas hereditarias y adquiridas. Primero, en cuanto a las congénitas o hereditarias, tenemos las ligadas al cromosoma X, que involucran a las diferentes enzimas, a la sintasa delta o ABCB7. Luego tenemos las autosómicas recesivas, que son esas de la A a la F. Luego tenemos las anemias hereditarias mitocondriales, como el síndrome de Pearson, por ejemplo. Estas ya entrarían a la clasificación de las anemias sideroblásticas congénitas sindrómicas. Luego, en cuanto a las anemias sideroblásticas adquiridas, las dividimos en clonales y no clonales. Las no clonales pueden ser asociadas a drogas, a etilismo, a intoxicación por zinc, por cobre, por plomo, a deficiencia de vitamina B6. Luego, las clonales las podemos dividir en las que son relacionadas a los síndromes mielodisplásicos, a los síndromes mieloproliferativos y a los síndromes de sobreposición mielodisplásicos mieloproliferativos y a las que están relacionadas con leucemia mieloide aguda. Ahora, hablando específicamente de las anemias sideroblásticas congénitas, tenemos las sindrómicas y no sindrómicas, que son estas de este cuadrito que tomé del Wintrops. Y en este otro cuadrito tenemos las enzimas o genes que participan en las anemias sideroblásticas congénitas más frecuentes, sobre todo a la sintasa delta y SLC25A38. Vamos a hablar primero de la más frecuente, hablando de las congénitas no sindrómicas, que es la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X. Esta comprende un 40% de las anemias sideroblásticas congénitas, es la más común, se presenta en 5 de cada 1000 habitantes en Europa. El curso clínico generalmente es leve o asintomático y puede incluso descubrirse hasta en la edad adulta. Solamente los casos graves se manifiestan desde la infancia. Las mujeres pueden manifestar la enfermedad como resultado de la inactivación del cromosoma asimétrico adquirido y esto ocurre con la edad avanzada. La mutación característica de esta anemia sideroblástica son las mutaciones en la delta ala sintasa o sintetasa o ala S2. Comprenden más de 80 mutaciones que son las que se han identificado. Por lo tanto, los defectos moleculares van a ser heterogéneos y por eso es que se explica la distinta gravedad que va a tener en base a la función afectada de la ala sintetasa. Recordemos que la ala sintasa o sintetasa delta es una de las primeras enzimas involucradas en la síntesis del grupo hemo y controla la velocidad de la síntesis del grupo hemo. Entonces, las diferentes alteraciones en su función pues conducen a anemia que va a ser de gravedad variable. La segunda anemia sideroblástica congénita más frecuente, hablando de las no sindrómicas, sería la anemia sideroblástica autosómica recesiva, que comprende un 15% de las anemias sideroblásticas congénitas. Las mutaciones que tienen en común estas anemias sideroblásticas autosómicas recesivas están en SLC25A38, que es una proteína portadora de membrana interna mitocondrial específica de eritroides. Se encarga de transportar aminoácidos requeridos para importar el sustrato de la ala sintasa delta, glicina o intercambiar glicina por ácido aminoleucínico. Esta enfermedad se va a manifestar en el nacimiento o en la primera infancia como una anemia hipocrómica microcítica que va a ser severa, dependiente de transfusiones, y es más probable que se presente en niños con padres cosanguíneos. Entonces aquí también vemos afectado uno de los primeros pasos de la síntesis del grupo hemo. Ahora, como para sintetizar, ¿en qué momento nosotros vamos a sospechar de una anemia sideroblástica congénita no sindrómica? Si tenemos una anemia microcítica hipocrómica, es decir, volumen corpuscular medio bajo, hemoglobina corpuscular media baja,
sin evidencia de deficiencia de hierro o talasemia y con un ancho de distribución eritrocitaria elevado, similando una anemia ferropénica pero sin la ferropenia. Entonces ahí es cuando tenemos que investigar o sospechar una de estas enfermedades. El diagnóstico definitivo lo hacemos mediante la demostración del defecto genético por análisis mutacional. Aquí es cuando es muy importante nuestra historia clínica, nuestros antecedentes familiares, para guiar nuestro método diagnóstico. Ahora vamos a pasar a hablar de las anemias sideroblásticas congénitas sindrómicas. La diferencia entre las sindrómicas y no sindrómicas, como su nombre lo dice, pues es que las sindrómicas van a tener manifestaciones no hematológicas asociadas a la misma enfermedad. Esta va a ser la única distinción. A veces estas manifestaciones que se asocian van a ser sutiles y es difícil el diagnóstico, o a veces no se manifiestan desde el inicio de la vida, sino hasta más tarde, y esto hace que sea pues todavía más difícil reconocer este tipo de síndromes por clínica. Para empezar, tenemos la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X y ataxia, que se caracteriza por ser una anemia sideroblástica microcítica, leve a moderada, que se va a acompañar de algún déficit neurológico. Puede ser retraso en el desarrollo psicomotor, falta de la coordinación, hipoplasia cerebelosa. También hay mujeres portadoras de esta anemia sideroblástica sindrómica y estas mujeres van a manifestar las anormalidades hematológicas de una manera leve, con a lo mejor presencia de siderocitos en sangre periférica, con aumento del ancho de distribución eritrocitaria, pero no van a manifestar la parte neurológica. Y esta anemia se asocia a mutaciones en el transportador de unión trifosfato de adenosina mitocondrial, que es el ABCB7, que participa en la exportación de grupos de azufre y hierro. Luego tenemos la anemia sideroblástica congénita más inmunodeficiencia de células B y fiebres periódicas y retraso del desarrollo. Sus siglas en inglés son SIFD. Esta se manifiesta en la infancia y se asocia con anormalidades del sistema nervioso central, hipoacusia neurosensorial y cardiomiopatía. También se presenta como una anemia microcítica, aunque esta va a ser severa, esta va a ser dependiente de transfusión y puede requerir como tratamiento un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La herencia en este caso es autosómica recesiva. Luego tenemos el síndrome de Pearson, o también conocido como síndrome de médula páncreas. Este se manifiesta al nacimiento o en la infancia temprana en niños menores de 3 años y las manifestaciones comprenden retraso del desarrollo, citopenias, acidosis metabólica e insuficiencia pancreática exócrina. Puede o no haber presencia de insuficiencia hepática y renal. Es importante saber que estos trastornos metabólicos pueden no presentarse inicialmente. Entonces, aquí podemos confundir el síndrome, especialmente si no hay tanta presencia de sideroblastos en anillos, y estos son raros, o cuando hay una marcada hipoplasia eritroide, se puede llegar a confundir con anemia de Black-Van-Diamond. Vamos a tener como hallazgo en sangre periférica una anemia severa. Esta va a ser macrocítica a diferencia de las otras. Y en médula ósea, una característica que se presenta en algunas anemias sideroblásticas va a ser la vacuolización de progenitores eritroides y mieloides. El diagnóstico es molecular. Vamos a encontrar supresiones, reordenamientos o duplicaciones en el ADN mitocondrial y es una alta variabilidad de defectos. Estas mutaciones tienen como consecuencia anormalidades en la ultraestructura mitocondrial. Podemos tener varias proteínas mitocondriales afectadas y al igual que las otras anemias sideroblásticas no se comprende muy bien el mecanismo de acumulación de hierro mitocondrial. Así como tenemos una alta variabilidad de mutaciones, también una alta variabilidad de tejidos afectados y esto puede evolucionar con el tiempo. Otras anemias sideroblásticas congénitas sindrómicas
está la anemia sideroblástica más miopatía mitocondrial más acidosis láctica, que por sus siglas en inglés es MLASA. Su herencia es autosómica recesiva y se manifiesta en la infancia o adolescencia. Los hallazgos clínicos van a ser debilidad del músculo esquelético, la presencia de anemia que va a ser normocítica de gravedad variable y acidosis láctica. Aquí también podemos encontrar una vacuolización de los progenitores y hallazgos ultraestructurales en microscopía electrónica que afectan a las mitocondrias. Esto va a ser indistinguible del síndrome de Pearson. Las mutaciones son variables, principalmente en la pseudouridina sintasa 1. Después tenemos el síndrome de anemia megaloblástica sensible a tiamina o TRMA. Este comprende clínicamente una triada que consiste en anemia megaloblástica, diabetes mellitus no tipo 1 y sordera neurosensorial. Se manifiesta entre la infancia y la adolescencia. Y se considera aquí que la anemia megaloblástica o macrocítica es el resultado de la síntesis defectuosa de ácidos nucleicos por la deficiencia celular de tiamina. También puede haber presencia de neutropenia y trombocitopenia en grados variables y cambios megaloblásticos en médula ósea. El diagnóstico es molecular y podemos encontrar mutaciones bialélicas en el gen SLC19A2 que codifica un transportador de tiamina de alta afinidad. Es lo que explica la deficiencia de tiamina y estos pacientes responden al tratamiento a base de tiamina. Ahora vamos a pasar a hablar de las anemias sideroblásticas adquiridas. Recordamos que estas se dividen en clonales y no clonales. Primero vamos a hablar de las clonales. Y aquí estamos hablando de neoplasias mieloides con sideroblastos en anillo. Van a comprender 4 grandes categorías. Las anemias sideroblásticas asociadas a síndromes mielodisplásicos, asociadas a neoplasias mieloproliferativas, asociadas a síndromes de sobreposición, mielodisplásicos mieloproliferativos y asociadas a leucemia mieloide aguda. Estas van a ser las anemias sideroblásticas que más comúnmente nos vamos a encontrar en la práctica clínica. El desarrollo es insidioso en individuos de mediana edad y mayores, alrededor de 60 años. Se puede descubrir durante un examen de rutina o asociando una queja no relacionada con la enfermedad y se presenta como una anemia moderada, normocítica o incluso macrocítica, dimórfica, como habíamos mencionado, una doble población de células eritroides, y este va a ser un diagnóstico de exclusión. Los genes afectados, las perturbaciones somáticas afectados en los genes SF3B1, U2AF1, etc. Por lo general estos participan en la codificación de proteínas de ensamblaje, de empalme de ARN, pueden ser mutaciones aisladas, pueden ser mutaciones concomitantes y pueden ser también mutaciones asociadas a neoplasias mieloides, como estas últimas dos que son TET2 y ACXL1. Vamos a hablar primero de la clasificación de la OMS del 2016 en relación al síndrome mielodisplásico anemia sideroblástica. Esta se define con la presencia de más del 15% de sideroblastos en anillo en médula ósea o disminuye el porcentaje a un 5% si se documenta la presencia de la mutación SF3B1. También otro criterio es menos del 5% de mieloblastos en médula ósea por células nucleadas y la ausencia de bastones de Auer, que no se cumplen criterios diagnósticos para síndrome mielodisplásico de lesión del 5Q. Y estos síndromes mielodisplásicos con anemia sideroblástica se van a subclasificar en displasia multilinaje o displasia unilinaje. Luego, en cuanto a las
neoplasias mieloproliferativas, podemos tener anemia sideroblástica en relación a trombocitemia esencial, en relación a mielofibrosis primaria, en relación a un síndrome de superposición, por ejemplo, del tipo LMMC. También existe otra subclasificación que es el síndrome de superposición de neoplasia mieloproliferativa con anemia sideroblástica y trombocitosis. También síndrome mielodisplásico mieloproliferativo no clasificable. Y los sideroblastos en anillo también se han encontrado en pacientes con leucemia mieloide aguda, que por lo general la presencia de estos se asocia a características genéticas adversas como la mutación de TP53. Entonces, como vemos, en la anemia sideroblástica adquirida clonal, estamos hablando de síndromes mielodisplásicos, de síndromes mieloproliferativos o de leucemias mieloides agudas o síndromes de superposición. No es un diagnóstico aislado en cuanto a la patología clonal. Ahora vamos a hablar de las anemias sideroblásticas adquiridas no clonales. Primero vamos a hablar de las anemias sideroblásticas metabólicas. Estas tienen en común la característica de que es una anemia reversible que va a mejorar cuando se elimine el factor causante. Tenemos la anemia sideroblástica relacionada con el consumo de alcohol o etanol. Y la característica fisiopatológica de esta anemia es que existe un bloqueo en la síntesis del grupo hemo y la formación de colonias eritroides y la inhibición también de la síntesis de proteínas mitocondriales. Vamos a tener que la anemia es multifactorial y podemos encontrar la presencia de sideroblastos en anillo hasta en 1/3 de los pacientes alcohólicos que cursan con anemia. También, por lo general, estos pacientes cursan con desnutrición asociada y deficiencia de folatos. Por lo tanto, el volumen corpuscular medio puede ser normal o puede estar elevado. También podemos tener dimorfismo, presencia de siderocitos en sangre periférica y en médula ósea, vacuolización de los progenitores eritroides. Ese es un hallazgo altamente sugerente. Y pues es importante mencionar que al quitar el factor que provoca la anemia, que es el consumo de alcohol, esta tiende a mejorar. Luego tenemos otras anemias sideroblásticas adquiridas no clonales, como la que se asocia al consumo de medicamentos. Hay diferentes medicamentos que se relacionan con la aparición de sideroblastos en médula ósea. Por ejemplo, el uso de isoniazida, el uso de cloranfenicol. Estos han sido los fármacos prototípicos que producen anemia sideroblástica. Pero también tenemos otros, como la cicloserina, piracinamida, ácido fusídico, busulfán, melfalán, penicilamina, diclorhidrato de trietilenotetramina y los antituberculosos. Estos interfieren con el metabolismo de la vitamina B6, perjudicando directamente la síntesis del grupo hemo. El linezolid también induce la anormalidad de los sideroblastos y su toxicidad se parece a la del clonafenicol porque también inhibe proteínas mitocondriales, pero por un mecanismo diferente. Luego, entre otras anemias sideroblásticas adquiridas no clonales metabólicas, tenemos la deficiencia de cobre adquirida. Esta ocurre cuando el cobre se omite de la alimentación parenteral o en estados de mala absorción, de resecciones gastrointestinales o la ingesta prolongada de zinc. Hay personas que consumen suplementos de zinc, hay cremas que contienen zinc o pastas dentales que contienen zinc y esto se asocia a la deficiencia de cobre adquirida. El zinc se sabe que induce a la metalotioneína y esta provoca secuestro de cobre en el epitelio intestinal, lo que disminuye su absorción. Entre las manifestaciones que vamos a encontrar en una deficiencia de cobre están las neurológicas. Tenemos manifestaciones de desmielinización del sistema nervioso central que nos puede asemejar a una esclerosis múltiple. Podemos tener neuropatía periférica, neuropatía óptica y mieloneuropatía, que es
reversible inicialmente, pero si se mantiene por un tiempo prolongado esta deficiencia, va a ser irreversible. También otros hallazgos pues es la anemia moderada a severa, que va a tener un volumen corpuscular medio normal o elevado, y puede haber presencia también de neutropenia. El diagnóstico confirmatorio lo vamos a tener con niveles séricos bajos de cobre y ceruloplasmina. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener un paciente con presencia de sideroblastos en anillo, en médula ósea, con tinción de Prusia positivos, azul de Prusia positivos. Entonces, el siguiente paso es evaluar la morfología de los eritrocitos en base al volumen corpuscular medio. Si este está bajo, primero vamos a interrogar sobre las causas de anemia sideroblástica reversible, que son, por ejemplo, el consumo de isoniazida. Lo vamos a excluir por medio de la historia clínica. Una vez excluida esta causa, entonces ya pasamos a las causas irreversibles, que van a ser la anemia sideroblástica ligada al X, la anemia sideroblástica autosómica recesiva, el síndrome anemia sideroblástica ligada al X más ataxia, anemia sideroblástica autosómica recesiva más inmunodeficiencia o una causa desconocida. Luego, después, si tenemos un volumen corpuscular medio normal o aumentado, las causas reversibles de anemia sideroblástica van a ser etilismo, el consumo de ciertos medicamentos, esto lo vamos a excluir por historia clínica, o deficiencia de hierro, consumo de suplementos de zinc, que el diagnóstico, como ya les mencioné, se hace por medio de la medición del cobre sérico y ceruloplasmina. Luego, las causas irreversibles de una anemia sideroblástica con volumen corpuscular medio normal o aumentado va a ser la anemia sideroblástica ligada al X, que se manifiesta en mujeres, el síndrome de anemia sideroblástica más miopatía y acidosis láctica, el síndrome de Pearson, el síndrome de anemia sideroblástica más diabetes mellitus y hipoacusia, los síndromes mielodispásticos asociados o los síndromes mieloproliferativos asociados y las causas desconocidas. Entonces, en base principalmente al volumen corpuscular medio, nos vamos a guiar en este algoritmo diagnóstico. Pero pues es importante tener en cuenta la sospecha diagnóstica conociendo estas enfermedades. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Primero vamos a hablar del tratamiento de las anemias sideroblásticas congénitas. Como ya les he mencionado a lo largo de la clase, el tratamiento va a depender de la etiología. Hablando de la anemia sideroblástica ligada al X, 2/3 de los pacientes van a responder al cofactor esencial de ala-sintetasa o ala-sintasa delta. Estos van a consistir en suplementos de piridoxina. Vamos a usar suplementos de piridoxina en estos pacientes y vamos a ver que el nivel de hemoglobina se va a normalizar en 1/3 de los casos. Hay pacientes no respondedores, estos van a ser dependientes de transfusión. Luego, otra anemia sideroblástica congénita, la ligada la de herencia autosómica recesiva, que va a tener defectos en el gen SLC25A38. Esta no tiene un tratamiento definido, estos pacientes requieren transfusiones regulares de por vida y solamente se han reportado 5 casos en los cuales el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas ha tenido éxito. Luego, la anemia sideroblástica más inmunodeficiencia se caracteriza por ser una anemia progresiva y se tiene muerte prematura en estos pacientes por insuficiencia cardíaca o por falla multiorgánica en el 53% de los casos. Estos pacientes requieren transfusiones regulares y uso de infusiones de inmunoglobulina. Solamente se ha reportado un caso que fue tratado con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas que tuvo éxito. Luego tenemos el síndrome de Pearson. En el síndrome de Pearson, los pacientes mueren en 50% por los trastornos metabólicos que están asociados a este síndrome. Normalmente los sobrevivientes, los que no tienen trastornos metabólicos mortales, mejoran progresivamente de su anemia. Luego tenemos el síndrome de anemia sideroblástica con miopatía y acidosis láctica.
Estos síndromes tienen cursos clínicos impredecibles. Los pacientes que tienen defectos en JARS2 han mostrado mejoría espontánea, muchos sobreviven hasta la edad adulta, pero en pacientes que tienen cardiomiopatía grave se ha documentado la muerte en 2 casos, a los 3 meses y a los 18 años. Luego tenemos el síndrome de anemia sideroblástica y deficiencia de tiamina, que los suplementos con tiamina o vitamina B1 mejoran la anemia y la diabetes, pero el tratamiento se debe dar desde edades tempranas ya que es ineficaz en la edad adulta y esto influye también en el pronóstico. En cuanto al tratamiento de las anemias sideroblásticas adquiridas, aquí debemos considerar en base al riesgo el tipo de tratamiento que se le va a brindar al paciente. Si tenemos un paciente con un síndrome mielodisplásico, una anemia sideroblástica asociada a un síndrome mielodisplásico de alto riesgo de transformación a leucemia aguda, entonces aquí podemos considerar estrategias curativas como el trasplante. Y en pacientes que tengan menor riesgo, establecemos estrategias de apoyo que nos permitan reducir la morbilidad y las complicaciones a largo plazo, como la sobrecarga de hierro. Por eso debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la indicación de las transfusiones en estos pacientes. Vamos a valorar también el uso de diferentes medicamentos, por ejemplo, eritropoyetina con o sin factor estimulante de colonia de granulocitos. También se han usado diferentes tratamientos como azacitidina, decitabina, etanercept, globulina antitimocito, talidomida, lenalidomida, ácido valproico. Sin embargo, pues las respuestas no son las mejores en este tipo de pacientes. Se presenta una eritropoyesis mejorada en menos del 50% de los pacientes a los que se les brindan estos tratamientos. Luego, hablando de la esplenectomía, de manera ocasional se ha realizado en pacientes con anemias sideroblásticas congénitas que tienen anemia severa y esplenomegalia significativa. Sin embargo, por la complicación tromboembólica de este procedimiento generalmente está contraindicado. Hay pacientes que cursan también con trombocitosis asociada a la anemia sideroblástica, por ejemplo, en un síndrome mieloproliferativo con trombocitosis y anemia sideroblástica. En estos casos se ha utilizado anticoagulante y se ha utilizado medicamentos citorreductores para tratar de controlar esa trombocitosis. Sin embargo, estos tratamientos suelen ser ineficaces, no se benefician de anticoagulante ni de la citorreducción. Luego, en cuanto a la sobrecarga de hierro, pues esto es algo que van a presentar muchos de los pacientes con anemia sideroblástica, ya sea por las transfusiones o por la propia enfermedad. Entonces va a ser una sobrecarga de hierro sistémica, hemocromatosis eritropoyética en grado variable en cuanto al tipo de anemia sideroblástica. Es mucho más prominente la sobrecarga de hierro en las anemias sideroblásticas congénitas. Podemos encontrar como hallazgo hepatosplenomegalia leve a moderada con la función hepática preservada en relación a la sobrecarga de hierro. La deposición de hierro en hígado es de característica periportal, es hepatocelular y periportal, indistinguible de la hemocromatosis. Y hay 2 casos reportados con anemia sideroblástica congénita que desarrollaron carcinoma hepatocelular. También podemos presentar arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva y en los niños se ve afectado crecimiento y desarrollo. Por eso es importante el tratamiento de la sobrecarga de hierro, sobre todo en pacientes que cursan con anemia severa, ya que sabemos que las transfusiones repetidas ocasionan secundariamente sobrecarga de hierro. Un concentrado contiene de 200 a 300 miligramos de hierro elemental y se ha visto que la mortalidad puede mejorar con la terapia de quelación. Se utiliza deferoxamina, que es para administración parenteral. Esto no lo tenemos aquí en México. Y también deferacirox, que es el Exjade. Ese es el preparado vía oral con el que contamos aquí en el instituto. También podemos utilizar las flebotomías cuando la anemia es leve o moderada, alrededor de 9 gramos sobre decilitro, o cuando un paciente con anemia sideroblástica ligada al cromosoma X ha respondido a piridoxina. Después de que agotemos la sobrecarga inicial de hierro, las flebotomías continúan de por vida como a manera de profilaxis. Luego aquí tenemos un esquema
en el que nos habla del tratamiento. En pacientes en los que diagnosticamos anemia sideroblástica sintomática, primero vamos a determinar si se trata de, de una enfermedad congénita o adquirida, si tenemos historia familiar o un cuadro clínico sugestivo, por ejemplo, una anemia sideroblástica congénita sindrómica, entonces nos vamos al screening genético. Si tenemos la sospecha de que se trate de una anemia sideroblástica adquirida, no clonal, por ejemplo, que se desarrolle secundaria el consumo de alcohol o de suplementos con zinc, entonces nos vamos directamente al agente causante de la anemia sideroblástica adquirida. Si se trata de una anemia sideroblástica clonal, lo siguiente es determinar los niveles séricos de eritropoyetina. Si estos son bajos, hacemos un ensayo terapéutico a base de eritropoyetina o darbepoetina. Si no tenemos respuesta, podemos agregar un estimulante de colonia de granulocitos o recurrir a lenalidomida, quelación de hierro en los pacientes en los cuales esté indicado. Y si no, pasamos a las opciones de la derecha. En caso de que la eritropoyetina tenga niveles normales o mayores a 500 unidades sobre litro, tenemos estas otras opciones terapéuticas como luspatercept o incluir a los pacientes en ensayos clínicos, terapia inmunosupresora en algunos casos, en pacientes de alto riesgo considerar agentes hipometilantes o el trasplante halogénico de células progenitoras hematopoyéticas. Como conclusión, las anemias sideroblásticas pues son un grupo muy diverso y amplio de trastornos hematológicos heterogéneos que tienen en común la presencia de sideroblastos en anillo en médula ósea. Y aunque su presentación es rara, es muy importante tener en cuenta la etiología congénita porque es necesario establecer un diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes que tienen desarrollo tardío de una anemia sideroblástica congénita, ya que existen diferentes formas de manejo y diferentes pronósticos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.